Muy bien, vamos a hablar el día de hoy de teorema de Tales. Primeramente, ¿qué es este teorema? ¿Para qué se usa? ¿Para qué sirve? Bueno, el teorema de Tales habla de la proporcionalidad que se encuentra en triángulos con lados semejantes paralelos entre sí. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Que nos ayuda a encontrar el valor faltante de un triángulo cuando éste es paralelo con otro, ¿sí? Por ejemplo, ahí en la ilustración, una aplicación rápida de este teorema es que yo pudiera saber la altura de la columna conociendo su sombra, la altura y la sombra de la persona, ¿sí? De hecho, esta es una técnica que normalmente utilizan los leñadores o también usan así un lápiz o una vara. Se alejan, ellos saben qué distancia se alejaron de la base de un tronco. Con la vara tratan de tapar todo el tronco. Una vez que la punta de la vara tapa la punta del árbol, pues ellos lo que hacen es medir esa vara y a qué distancia quedaron, ¿sí? Y luego lo que hacen es también miden la distancia o que marca la vara de lado, ¿sí? Y dibujan un triángulo en su mente y lo calculan. Digo, seguramente el leñador no agarra un cuaderno y se pone a hacer los cálculos, pero hace aproximaciones a partir ya de su experiencia, ¿sí? Y es una aplicación del teorema de Tales, donde, bueno, este teorema de Tales también, otra manera sencilla de decirlo, es una regla de tres. Recordemos que en la regla de tres, los valores que quedan cruzados se multiplican y el que queda en línea recta divide. Ahorita que veamos ejemplos, creo que esta parte nos va a quedar más clara. Ejemplos de aplicación. Nos pueden poner este ejemplo que les decía, por ejemplo, similar al de los leñadores, ¿no? Calcular la altura de un árbol que proyecta una sombra de 18.5 metros de largo. Dice, si a esa misma hora una persona de 1,65 m proyecta una sombra de 2.21 metros de largo. Entonces, aquí yo usé estas imágenes ilustrativas, digo, no es a fuerza dibujar el árbol y la persona, yo las usé para que nos quedara más claro. O sea, nos están preguntando esto, la altura de este árbol, y nos dicen que su sombra, todo esto de aquí, la sombra de este árbol mide 18.5 metros. Por otro lado, nos dicen que a esa hora hay una persona, aquí está la persona, que tiene de altura 1.65, casi no se nota, dejen cambiar el color, 1.65, y su sombra, todo esto, su sombra es de 2.21 metros. Ok, ¿cómo se acomoda? Esa es la clave aquí. Vamos a tener siempre un triángulo grande y un triángulo pequeño, de cierta manera. Vamos a acomodar las medidas grandes en la parte de arriba y las medidas pequeñas en la parte de abajo, ¿sí? Para hacer una regla de tres tenemos que tener muy presentes este orden, pero al mismo tiempo también vamos a tener presente, por ejemplo, que una columna es altura y la otra es sombra, ¿ok? Entonces, si se dan cuenta, bueno, tenemos una pequeña tabla, así es como es una regla de tres, es una pequeña tablita, donde entonces sabemos que la altura del árbol, que es lo grande, pues no la conozco, pero su sombra sí, 18.5 metros. Y la altura de la persona sí la conozco, 1.65 metros. Y la sombra que proyecta es de 2.21 metros. Una vez acomodados los datos, procedemos a hacer la regla de 3, donde estos valores que están cruzados se multiplican, es decir, yo voy a tener en mis operaciones 1.85 por 1.65. Hago la multiplicación. Digo, ustedes no la ven, pero bueno, yo ahorita aquí abrí la calculadora. Digo, ¿y para qué la abrí? Digo, para no equivocarme. Entonces, 18.5 metros por 1.65 me da 30.525. Aquí arriba me falló el punto, va aquí, es 18.5 metros. Entonces, dijimos que la respuesta es 30.525. 30.525 metros. Esta respuesta, de acuerdo a la regla 3, bueno, se va a dividir entre el siguiente valor, que es 2.21. Entonces,
primero tecleo, si lo hago en calculadora, tecleo primero 30.525 entre 2.21. ¿Ok? Entre 2.21 y me da 13.812. O sea, esto es igual a 13.812. Entonces la altura del árbol es igual a 13.812 metros. Y esta sería mi respuesta. ¿Ok? Bien, vamos a hacer otro ejemplo. Si se dan cuenta, el truco es el acomodo porque multiplicas cruzado y divides en línea recta. Si nos diera un valor ilógico, sabríamos que estamos mal. También es otra cosa, o sea, usar un poquito la lógica en este teorema. Vamos a tomar un ejemplo del libro. ¿Por qué lo tomo? Porque a veces en el ejemplo del libro utiliza cierta nomenclatura que nos puede confundir. Entonces, es uno de los ejemplos del libro. Dice, para calcular la anchura de un río, entonces tenemos nuestro río aquí, aquí, y aquí está el río. ¿Sí? Esto es el río. Aquí va el río, aquí corre el río. ¿Ok? Entonces queremos calcular esta anchura. Entonces, cuando uno dice para calcular la anchura, pues significa que es desde este punto hasta este de aquí, ¿no? Dice, se mide a la derecha de A. Entonces vamos a llamarle a este primer punto A. Dice, una recta perpendicular, pues es decir, en 90 grados, a una distancia de 25 metros. O sea, camino 25 metros. En ese punto se sitúa una estaca C. ¿Ok? Esta de aquí arriba que no conozco sería el punto B. ¿Ok? Dice 5 metros a la derecha de C. Desde aquí para acá va a haber otros 5 metros. Ok, 5 metros. Se coloca la estaca D. Aquí está D. Dice alineada con C, o sea, alineada en la misma línea. Después se coloca una estaca E de manera que esté alineada con B y C y que sea perpendicular. Ok, esto es lo que a veces puede confundir. Bueno, esa estaca que es esto, dice alineada con B y C, o sea, una línea imaginaria y que sea perpendicular, significa que aquí entre el punto C y este se forma un ángulo de 90 grados. Entonces ahí está alineado. Y este punto de aquí que se formó es la letra E. ¿Sí? Dice de manera que está alineada con B y C, que sea perpendicular a la orilla a B, A, C, E, D, A, D. Bueno, aquí a la hora de copiar los números me faltó algo de información. Abro rápidamente el libro para leerlo y lo vamos completando. Denme un segundito. Yo sé que ustedes no ven el libro. No nos da la medida, de hecho en el texto viene en el dibujo. Aquí nos pone que esto mide 9 metros. ¿Sí? Y nos están preguntando esta medida de aquí, el ancho del río. Entonces, ya que tengo el dibujo, digo, aquí partimos del dibujo, ya que tengo el dibujo, voy a tener unas medidas de algo más grande y de algo pequeño, recuérdenlo. En este, ¿qué caso es? ¿Qué caso tengo? Son alturas, porque si se fijan son triángulos, altura, y bases, porque el 25 es una base, y el 5 metros también es base de un triángulo que está de cabeza, ¿ok? Pero sigue siendo una base. Entonces, en el triángulo grande, la altura no la conozco, es X, y su base es 25 metros. En el triángulo pequeño, por otro lado, sé que su altura es 9 metros. Van a decir, ¿cómo altura si está para abajo? Bueno, imaginariamente tú dale la vuelta al triángulo y verás que esos 9 son altura. Simplemente están apuntando hacia abajo, pero son la altura. Y el 5 son la base. Entonces, si te fijas, ya acomodé para poder hacer una regla de 3. ¿Sí? Más allá que el dibujo solo me ayuda a identificar qué lados van con qué lado, pero la realidad es que me sirve más la regla de 3. Entonces multiplico cruzado, sería
25 por 9. Este valor es 225. Y eso se divide, 225, entre 5. ¿Ok? Y entonces el ancho del río va a ser la respuesta. El ancho es de, divido 225 entre 5 y me va a dar 45 metros. ¿Ok? ¿Para qué me serviría, por ejemplo, en la vida real este caso? No sé, digamos que quiero construir un puente. Y no necesariamente que seamos ingenieros, no sé, hubo una inundación y necesitamos hacer un puente. Nos puede servir, o necesitamos saber una cuerda para poder ayudar a alguien a pasar del otro lado. Ah, bueno, ya sabes el ancho del río, si es una cuerda para ayudar a pasar a alguien, pues ya sabrías cuántos metros más sumarle y listo, ¿no? Ya no es así como de, pues cuánto medirá. Entonces puedes calcularlo. De hecho, cuando los equipos de rescates, cuando hay inundaciones, hacen también este tipo de cálculos. Así es como saben cuánto tienen que atravesar. No solo lanzarse a un río y meterse con una cuerda y ya. Digo, si la cuerda es muy corta, pues no te sirve de nada. Si la cuerda es muy larga, la corriente te va a poder arrastrar porque hay muchos metros que te van a poder separar y la corriente te arrastra. Entonces, tiene que ser algo muy, muy preciso en ese sentido. Vamos a hacer un tercer ejemplo. Este tampoco viene en su libro. Dice, se quiere conocer la altura de una casa. Digo, aquí directamente ya me están preguntando, ¿no? Altura de una casa. No es necesario que dibuje la casa, ¿no? Pero puedo decir que esta es la casa. ¿Sí? Aquí está la casita. Y obviamente dice que proyecta una sombra de 3.5. Entonces aquí está la sombra de la casa, 3.5 metros. La altura es lo que no conozco, le voy poniendo la X. ¿Sí? Y dice que se coloca una vara de 1 metro. Entonces llega alguien con una vara de 1 metro. Aquí está la vara de 1 metro. 1 metro. Y esa vara proyecta una sombra de 0.38. Ese pedacito es 0.38 metros. Entonces se fijan, de cierta manera hay dos triángulos. Porque si yo imaginariamente cierro esta medida y cierro esta, aquí hay un triángulo grande con la casa y un triángulo pequeño con la medida de la vara. Entonces tengo 3.5 metros, que son la sombra del triángulo grande, abajo la sombra del pequeño, 0.38 metros. Revisar esto, si está en metros, aquí también tiene que estar en metros. O sea, si me lo hubieran dado en centímetros, tengo que pasar los centímetros a metros. ¿Sí? Y la altura de la casa no sé cuál es, pero la de la vara es 1 metro. Entonces hacemos lo que hemos estado haciendo, multiplico los números que están cruzados, 3.5 por 1 es 3.5 y divido entre 3.8. ¿Ok? Entonces 3.5 entre 0.38 y me da 9.21 metros. Entonces esta es la altura de la casa. La altura es 9.21 metros. Y encierro mi respuesta. Bien. La tarea. Esta es la tarea número 4. En la guía digital está en la página 80. Muy seguramente en su guía en físico esté antes. Recuerden que enviarme las fotos sin girar el celular, no lo giren. Hubo quienes sí. O sea, el celular de forma derecha, no lo gires. O así tu celular. No hagas esto, esto no. Así lo tomas con tu cuaderno también de esta manera. O sea, sin girar ninguno de los dos para que las fotos también sean más claras, bien iluminada la foto. Importante, tu nombre completo antes de tomar la foto, ¿ok? Digo porque ya me ha pasado que me han mandado tareas muy bien hechas y no sé a quién ponerle los puntos. Entonces, bueno, ahí nos vienen dos problemas. Este uno es parecido al del río que expliqué hace rato. Este dos lo pueden resolver similar como el de la casa o el del árbol que expliqué primero, ¿ok? Entonces, en la guía digital en la página 80. En el guía en físico es probable que sea unas páginas antes. Entonces, estos dos problemas serían la tarea número 4. Recuerden que cada tarea vale 10 puntos
La fecha de entrega es el último sábado de la materia antes de las 7 de la noche.